Padre José Arturo López Cornejo. No es un sacerdote, es una grieta en el muro, una herida que sangra verdad, una tormenta que no pide permiso cada vez que sube al púlpito, no predica, advierte, no consuela, desafía sus palabras, son cuchillas que cortan mentiras, sus sermones hacen temblar a los poderosos y despiertan a los dormidos. Nació en 1952 en Mesticacán, Jalisco, un rincón olvidado entre montañas y tierra seca, donde la pobreza no era noticia y el dolor se heredaba como apellido. Su padre Francisco era un jornalero alcohólico que regresaba a casa oliendo a tequila y a furia a su madre. María, una mujer de fe que resistía golpes con oraciones cada noche. El infierno se repetía con la regularidad de un ritual. José era el menor de 3 hermanos y a los 6 años ya sabía que el silencio era su única defensa. Se escondía detrás de las puertas contando los segundos entre grito y golpe. Su infancia fue un campo de batalla. Su casa de adobe temblaba con cada puño cerrado y solo la iglesia ofrecía un refugio, un respiro, un lugar donde los demonios no entraban allí. Conoció al padre Esteban, quien le enseñó que la fe no era resignación. Era resistencia. A los 8 años, limpiaba el altar y sostenía velas sin saber que sostenía también su propio destino. Pero el punto de quiebre llegó a los 12, cuando una noche escuchó los gritos ahogados de su madre y vio a su padre intentar estrangularla sin pensarlo. Agarró un pedazo de madera y golpeó al agresor lo suficiente para que soltara a María. Ese momento fue más que un acto de defensa. Fue un pacto con la vida. Juró no convertirse jamás en su padre y canalizar todo ese odio en algo más grande. Algo que construyera, no que destruyera a los 14 años. Decidió ingresar al seminario con la bendición de Esteban. Y el silencio amargo de Francisco. Viajó a Guadalajara con una maleta remendada por su madre y un rosario que apretaba como un salvavidas al llegar al seminario. Sintió que el mundo le exigía ser otro, un joven tímido y flaco rodeado de hijos de familias pudientes que no sabían nada de lo que era dormir con miedo o rezar entre llantos. Las reglas eran estrictas, los días fríos y las noches más frías aún. Pero José se aferraba a su promesa, a esa promesa hecha con madera y sangre. Entonces llegó la carta que lo quebró. María, su madre, su ángel, su única certeza, había muerto de un infarto solo meses después de su partida. El dolor no le dejó espacio a la fe. Gritó en silencio, maldijo sin voz y comenzó a dudar de todo, incluso de Dios. Pero justo cuando la oscuridad parecía devorarlo, conoció a Miguel, un seminarista mayor que él, que reía como si no conociera el miedo. Miguel lo escuchó, lo entendió, lo abrazó sin tocarlo, y entre caminatas y confesiones, nació una amistad que fue medicina y herida. Porque un día Miguel desapareció, fue expulsado sin explicaciones, solo un rumor, un escándalo soterrado que dejó a José, con la amarga sensación de que incluso la iglesia escondía sus propias sombras. La traición lo endureció, se convirtió en el seminarista ejemplar, el que nunca faltaba, el que memorizaba versículos como si de ellos dependiera su salvación, pero por dentro ardía. Seguía siendo el niño del adobe, el niño del golpe, el niño que había visto más de lo que podía cargar, escribía cartas que nunca enviaba, hablaba con un Dios que no siempre respondía, y soñaba con una justicia que doliera como la verdad. José Arturo no nació para callar, nació para gritar, para sacudir conciencias, para recordarnos que la fe sin coraje es solo obediencia vacía, y que hay historias que no terminan con un amén, sino con una verdad que arde como fuego santo. Lo negaba con la misma firmeza con la que enfrentaba a su padre en aquella noche de 1964. Porque sabía que la mentira, cuando es lanzada con odio, puede asesinar la reputación como un puñal afilado, y no hay defensa más dolorosa que tener que probar la inocencia en un mundo que ya decidió que eres culpable. José enfrentaba la tormenta con la frente en alto, pero por dentro cada acusación era un eco del pasado, cada palabra maliciosa, un nuevo golpe de aquel que juró no repetir. Algunos lo llamaban hereje, otros profeta. Algunos querían verlo destituido, otros lo seguían como a un faro en la oscuridad. Mientras tanto él seguía predicando,
seguía grabando, seguía ayudando a quienes el sistema olvidaba. Pero las paredes comenzaban a cerrarse. En 2023, recibió una carta de la diócesis pidiéndole que se retirara temporalmente para reflexionar lo que en realidad era una suspensión encubierta. Sus transmisiones fueron interrumpidas, sus homilías censuradas y su figura lentamente silenciada como si la Iglesia intentara borrar lo que no podía controlar. Pero José no era un hombre fácil de callar, porque había sobrevivido al infierno mucho antes de que usara una sotana, porque había visto el mal con rostro familiar y había elegido el perdón como arma. Cada noche escribía cartas a su madre muerta, pidiéndole fuerza como si ella lo oyera. Cartas que jamás enviaría pero que lo mantenían humano. El escándalo crecía y los medios locales comenzaban a hurgar en su pasado, buscando manchas donde solo había cicatrices. Fue entonces cuando apareció una carta anónima enviada a la curia, una carta que cambiaría todo. Una carta que hablaba de un testigo de un antiguo seminarista que aseguraba haber tenido una relación secreta con José en los años 70. La acusación sin pruebas se convirtió en titular y la sospecha en sentencia pública. José lo negó sin vacilar, pero el daño ya estaba hecho. La Iglesia ordenó un retiro forzado en un monasterio alejado del Estado y prohibió cualquier actividad pública. Sus redes fueron desactivadas, su parroquia intervenida, y sus seguidores quedaron en silencio preguntándose qué había de cierto, qué había de falso, qué había de humano en todo esto. Lo que pocos sabían era que José había guardado durante décadas un secreto más profundo, un secreto que ni siquiera sus amigos más cercanos conocían, un secreto escrito en las cartas que nunca mostró a nadie. Cartas donde relataba cómo había sido víctima de abuso por parte de un superior en el seminario. Cartas que explicaban por qué defendía tanto a los marginados, a los quebrados, a los perdidos. Porque él había sido uno de ellos, porque conocía la oscuridad desde adentro, y había decidido usarla para iluminar a otros, pero nunca tuvo el valor de hablarlo en público por miedo, por vergüenza, por la certeza de que nadie le creería. Y ahora caído, silenciado, solo, y con la salud quebrada, se preguntaba si su lucha había valido la pena. Pero allá afuera millones lo recordaban, como el sacerdote que no se arrodilló ante el poder, que denunció la corrupción, que consoló con verdades duras, que predicó desde la herida y no desde el púlpito. Un hombre que no fue perfecto, pero sí necesario. Y eso en estos tiempos es más que suficiente para hacer temblar a quienes prefieren la obediencia ciega antes que la verdad que incomoda. Porque José Arturo López Cornejo no fue solo un sacerdote, fue una tormenta, fue un espejo, fue un grito sagrado que aún resuena en los pasillos de una iglesia, que prefiere el silencio antes que enfrentarse a sus propios fantasmas. Firmeza. Pero los rumores ya no eran solo rumores, eran cuchillos disfrazados de opiniones, eran veneno lento corriendo por los pasillos de la diócesis. Su postura crítica sobre el celibato encendió fuegos que él ni siquiera imaginaba. No pedía el fin del celibato, pedía preguntas, pedía diálogo, pedía humanidad. Y por eso la Iglesia lo trató como a un traidor, porque en un sistema donde dudar es pecado, pensar diferente es una herejía. Comenzó a ser excluido de reuniones, ignorado por sus superiores y desplazado en actos públicos mientras mantenía la rutina de misas y transmisiones. Las noches se volvieron infiernos de ansiedad, encerrado en su cuarto con la respiración acelerada y las manos temblando, recurría a tranquilizantes comprados en silencio, porque admitir debilidad sería exponerse al juicio de una institución que lo quería fuerte, pero sumiso. Sonriente, pero obediente. Nadie lo veía llorar cuando cerraba la puerta, nadie escuchaba sus rezos que sonaban más a súplicas que a oraciones en octubre de 2022. Durante una transmisión en vivo, su mirada se perdió en el vacío por segundos eternos, y aunque culpó al cansancio, quienes lo conocían supieron que algo se había roto. Escribía en su diario palabras como «No sé cuánto más puedo fingir» o «Me estoy quedando solo». Poco a poco su cuerpo comenzó a ceder, y durante una misa, casi se desmayó al subir al altar. Disimuló con una sonrisa débil,
pero por dentro se estaba cayendo a pedazos, sin pedir ayuda profesional. Aumentó las dosis de ansiolíticos en 2021. Ya no los tomaba para calmarse. Los tomaba para no sentir. En julio de ese mismo año, su colapso fue público, mientras hablaba sobre esperanza en una transmisión en vivo. Su voz tembló. Luego cayó en llanto murmurando frases como, «Hasta yo me pierdo». Miles de fieles lo vieron derrumbarse en tiempo real. Algunos lo defendieron, otros lo acusaron de débil. La diócesis, en vez de acercarse, se alejó como si la fragilidad fuera contagiosa y lo abandonó un amigo de la parroquia. Lo llevó a una clínica psiquiátrica, donde pasó semanas desintoxicándose y enfrentando lo que había callado durante décadas. Habló por primera vez de la violencia de su padre, de la muerte de su madre, del miedo de no ser suficiente. La terapia le devolvió la voz, y escribir se volvió su exorcismo. En su diario escribió frases como, «Dios me ama, aunque no me ame a mí mismo», o «Si caigo 7 veces me levantaré 8, al salir». Era otro más delgado, con el rostro marcado por las ojeras, pero con una paz que nunca antes había sentido. Volvió a la parroquia sabiendo que su mayor pecado había sido fingir fortaleza. Empezó a hablar de salud mental desde el altar, algo inaudito en un sacerdote, y aunque muchos fieles se identificaban, la jerarquía seguía observándolo con desconfianza. Su figura ya no encajaba en el molde, y esa incomodidad era su poder. Mientras intentaba reconstruirse, apareció Clara Mendoza, una técnica en comunicación de 35 años contratada para mejorar la calidad de los videos, con cabello castaño, mirada directa y una sonrisa que no buscaba caer bien, sino decir, «Aquí estoy». Clara no solo trajo ideas, trajo aire fresco. José la vio por primera vez, ajustando una cámara con la precisión de quien sabe lo que hace, y sintió algo moverse en su interior. Al principio, todo fue profesional, sugerencias sobre iluminación, edición, formatos, pero las conversaciones comenzaron a alargarse. Hablaron de cine, de filosofía, de Dios, de dudas, de heridas, y poco a poco, el espacio entre ellos se fue acortando. José se encontraba buscando excusas para verla preguntando cosas que ya sabía solo para escucharla opinar. Y cuando se dio cuenta, la soledad que lo acompañó por décadas empezaba a perder terreno. Clara era luz, pero también espejo. Le recordaba todo lo que había reprimido por miedo a ser juzgado, y esa cercanía se volvió amenaza para su propia imagen como sacerdote, porque en una institución donde sentir es peligroso y amar es pecado, él comenzaba a cruzar límites internos que nunca imaginó cruzar, y lo que aún no sabía era que esa conexión no solo lo sanaría, sino que desataría una tormenta aún más brutal que todo lo vivido antes. Una tormenta que revelaría el secreto más profundo de su vida, el secreto que ni siquiera él se había atrevido a aceptar hasta ese momento. Apagada mirada baja y temblor en las manos, dijo palabras que nunca antes había pronunciado en público. Confesó que había amado, confesó que había dudado, confesó que había sentido ganas de renunciar, que su sotana a veces le pesaba más que la cruz que cargaba, y que había noches donde lloraba solo, abrazado al rosario de su madre. No por culpa, sino por vacío, por la imposibilidad de conciliar su humanidad con el molde inquebrantable del sacerdocio. Dijo que Clara había sido un faro en medio del naufragio, y que amar sin poseer también era una forma de obedecer a Dios. Dijo que cuando enterró a su hermano, volvió a enterrar al niño que había sido, y que al ver su propio reflejo en el espejo, ya no se reconocía como un pastor, sino como un hombre perdido entre votos y verdades. Dijo que no sabía si seguiría siendo sacerdote mañana, pero que hoy necesitaba hablar, necesitaba romper el silencio que lo estaba matando. Lentamente la transmisión duró 43 minutos, y fue vista por millones. La reacción fue inmediata. Algunos lo aclamaron como un profeta, otros exigieron su expulsión inmediata de la iglesia, y mientras los medios especulaban y las redes ardían, José Arturo cerró su computadora, se arrodilló frente al altar vacío, y se quedó ahí por horas, sin decir nada, solo respirando, como si por primera vez en años pudiera hacerlo sin miedo.
En los días siguientes no apareció en misa, no publicó nada y no respondió a llamadas. Se había retirado a un retiro espiritual en un monasterio del sur, buscando respuestas que no se encuentran en libros ni en sermones, sino en el silencio más profundo, el que duele, el que cura, el que enfrenta. Mientras tanto, la curia abría una investigación interna. Se discutía si debía ser sancionado por romper con la imagen pública del clero, mientras otros, dentro de la misma institución, reconocían en secreto que sus palabras habían resonado más que 1000 homilías oficiales. Y así, mientras el mundo discutía si era un traidor o un santo, José Arturo López Cornejo simplemente desapareció de la vida pública, se convirtió en mito para unos y en recuerdo para otros. Nadie sabía si volvería. Nadie sabía si seguiría siendo sacerdote, pero todos sabían que ese hombre había dicho en voz alta lo que miles dentro y fuera de la iglesia solo se atrevían a susurrar, y tal vez solo por eso ya había cumplido su misión. Porque a veces el mayor acto de fe no es obedecer, sino atreverse a ser humano frente a un mundo que exige máscaras más que verdades, y ese fue el legado final de un hombre que nunca pidió ser ídolo, solo quiso ser escuchado, sin tener que dejar de ser quien realmente era. Cayó sin cámaras, sin aplausos, sin milagros, solo con su verdad cruda como un hueso expuesto. Y ahí en ese abismo, entre la caída y el silencio, entendió que el sufrimiento no era una maldición, sino un lenguaje, un idioma que hablaban millones de almas rotas como la suya. Por eso dejó de buscar escenarios y empezó a construir refugios. Dejó de hablar desde el altar y comenzó a escuchar desde el suelo. Y cuando en abril de 2025 fundó Cicatrices que Hablan, no lo hizo para ser aplaudido, sino para decir: yo también sangré. Yo también fallé, yo también dudé, pero aún aquí estoy entero en pedazos, pero entero. Los talleres crecieron, los grupos de apoyo se multiplicaron, y sin pretenderlo aquel sacerdote que fue escándalo, ahora era guía para los que perdieron la fe en todo, incluso en sí mismos. Los jóvenes no lo seguían por su pasado, lo seguían por su sinceridad, por mostrar que la sotana no hace al hombre, que la santidad no es ausencia de error sino persistencia en medio del dolor. Y fue entonces en mayo de 2025, en una entrevista con un medio local, donde soltó la frase que cambiaría todo. Cuando le preguntaron si se arrepentía, dijo: me arrepiento de haber tenido miedo de ser verdadero durante tantos años. Pero ya no tengo miedo, ahora solo tengo tiempo y un propósito. Esas palabras volaron, cruzaron océanos, fueron citadas, traducidas, comentadas. Y poco a poco el mundo que lo sepultó comenzó a mirar de nuevo a ese anciano de mirada templada, como si descubrieran que bajo las cenizas aún ardía un fuego antiguo, un fuego que no buscaba quemar, sino iluminar. Y así, sin buscarlo, sin planearlo, la historia de un niño golpeado por su padre, de un seminarista silenciado, de un sacerdote acusado, de un hombre roto, se transformó en el testimonio vivo de que la fe no se grita, se sostiene en silencio, que el valor no está en no caer, sino en seguir levantándose, aun cuando nadie te aplauda, y que a veces los verdaderos profetas no están en catedrales, están entre nosotros caminando en voz baja, con las manos llenas de cicatrices que no esconden, porque aprendieron que es allí donde comienza la verdad más humana, la más brutal, la más necesaria, la que no convierte agua en vino, pero convierte el dolor en luz y la desesperanza en un nuevo comienzo. Y fue ahí, en esa casa de adobe resquebrajada, donde todo había comenzado, donde el grito se volvió silencio y el miedo rutina. Fue ahí, frente a las mismas paredes, que escucharon los golpes, los llantos, los rezos desesperados, donde José Arturo López Cornejo comprendió que el perdón no es olvido, no es absolución, no es debilidad, es decisión, es cruzar el fuego con los pies descalzos. Es mirar al monstruo de frente y decirle: ya no te temo. Al observar aquella foto, en la que su yo infantil aún sonreía, como si la oscuridad nunca lo hubiese tocado, entendió que el niño no había muerto. Solo se había escondido en los rincones más profundos de su alma, y ahora pedía salir y abrazarlo y liberarlo. Porque el verdadero milagro no era la resurrección,
sino la reconstrucción. El lento y doloroso trabajo de hacer de las cenizas un altar de las cicatrices, un mapa de las lágrimas, una oración al regresar a Guadalajara. No era el mismo. Caminaba más lento, pero con los ojos más abiertos. Se había reconciliado con su historia, con el padre que lo golpeó, con la iglesia que lo exilió, con el amor que no pudo gritar, con los silencios que lo acompañaron toda la vida. Y fue entonces cuando comenzó a escribir su último cuaderno, un diario sin fecha, sin destinatario, donde cada página era una confesión sin absolución. Hablaba del deseo, del miedo, del cuerpo, del alma, de las noches, donde dudó incluso del amor de Dios, y de los días donde esa misma duda lo salvó, porque lo obligó a buscar sin certezas, a avanzar sin mapas, a sostener su fe no con promesas, sino con heridas abiertas. Ese cuaderno hoy descansa en una biblioteca de Jalisco dentro de una caja de madera, con una nota escrita a mano que dice: si algún día sientes que todo está perdido, abre estas páginas, y recuerda que también yo me sentí roto, y aún así seguí. Y es que la historia de José Arturo López Cornejo no se cuenta con fechas ni cargos eclesiásticos, se cuenta con cicatrices, con derrotas, con redenciones cotidianas. Fue un sacerdote, sí, pero también fue hijo, fue niño, fue hombre, fue sombra y fue luz. Y ese es el legado que dejó, no de perfección, sino de verdad, cruda, innegociable, incómoda. Una verdad que camina, que respira, que aún hoy susurra en cada celda, en cada hospital, en cada rincón, donde alguien se atreva a creer que incluso desde el infierno puede nacer algo sagrado. La diócesis lo buscó otra vez. Lo necesitaban no por caridad, sino por urgencia. Por fin habían entendido que ese hombre que una vez quisieron callar, era ahora la única voz capaz de hablar de lo que nadie se atrevía. Un sacerdote que sangraba por dentro, pero no se escondía, que temblaba, pero no huía, que miraba de frente. Incluso cuando todo el mundo le daba la espalda, le propusieron liderar un programa nacional para sacerdotes con trastornos emocionales. Una idea que parecía progresista, pero que en el fondo era un grito desesperado de una institución que ya no podía sostener su máscara. Él aceptó, pero impuso una condición brutal: que el programa incluyera también a laicos, víctimas, voluntarios, esposas, hijos, profesores, enfermeros, porque el dolor no tiene sotana ni fronteras, porque si algo había aprendido, era que los muros no curan, solo esconden, y ellos aceptaron sin saber que acababan de desatar una ola que no se detendría jamás. Comenzó a viajar, a hablar, a romper el silencio en cada rincón, en cada parroquia, en cada auditorio. Su mensaje era simple: nadie está solo en su dolor, pero su tono era letal. Decía la verdad como quien lanza piedras en un estanque sagrado. Decía que la fe sin salud mental es solo negación, que el celibato impuesto ha enfermado más que sanado, que el silencio es cómplice del suicidio de cientos de sacerdotes que nunca pidieron ayuda, porque temían ser condenados por sus propios hermanos. Las palabras eran cuchillas, pero abrían caminos, porque todos los que lo escuchaban sabían que no hablaba desde la teoría, sino desde la herida. Cada charla era una exorcización del miedo. Cada testimonio era un espejo roto en el que miles se veían reflejados. Mientras su influencia crecía, su rostro aparecía en murales anónimos, en universidades, en capillas, en hospitales. No porque lo admiraran como a un santo, sino porque lo reconocían como uno de ellos, alguien que se cayó y no se quedó en el suelo, alguien que lloró y no se avergonzó de hacerlo. Un día, caminando bajo el cielo abierto en una noche donde el aire olía a tierra mojada, recordó cada rostro, cada nombre, cada sombra. María, la madre que resistió con rosarios; Andrés, el hermano que cargó la noticia más dura; Miguel, el amigo que desapareció en un sistema que castiga la diferencia; Clara, la mujer que encendió una luz en su rincón más oscuro. Todos vivían en él. Y por eso no tenía miedo. Porque la verdad, cuando nace del dolor, deja de ser peligrosa y se convierte en destino. Entendía que su historia no era suya. Era de todos los que aún no podían contar la suya. Y por eso seguía, por eso no se rendía. Porque sabía que el verdadero infierno no era el sufrimiento. Era sentirse solo en él. Y si él podía evitarle eso a alguien más, entonces todo había valido la pena.
Y si alguna vez alguien pregunta, ¿quién fue José Arturo López Cornejo? No respondas que fue sacerdote. Responde que fue un hombre que se atrevió a vivir sin máscara, y que por eso obligó a todos a mirarse sin mentiras también. Y así termina esta historia tan real como cruda, tan humana como divina. José Arturo López Cornejo no fue perfecto, pero fue necesario. Y en un mundo de silencios, su voz sigue ardiendo como una llama que nadie pudo apagar. Si quieres conocer más historias como esta, donde la verdad duele, pero también libera, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene no es para mirar con distancia, es para sentirlo hasta el fondo del alma.